con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos y recibir tu palabra una vez más. Gracias que a través de tu palabra nos muestras, iluminas nuestro caminar, cada paso tú nos diriges. Llamo ahora espíritus receptibles a tu palabra, mentes alertas y cuerpos rejuvenecidos, que reciban lo que tienes para ellos. Tú eres el que ministra los corazones de tus hijos y el que suple las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. Y por fe creemos que lo recibimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y seguimos con el tema de vivir por fe es una decisión. Yo creo que esto ha sido de bendición para nosotros porque nos hemos dado cuenta que realmente usted y yo decidimos si vamos a vivir por fe o no. Nadie nos va a obligar, aún ni el Señor. Sin embargo, podemos decidir caminar por fe y que nada ni nadie nos haga cambiar de parecer, cambiar o fluctuar en nuestra manera de pensar conforme a la palabra. Hemos visto varios ejemplos a través de la Biblia de la importancia de mantenernos firmes en lo que estamos creyendo y no dejar que nadie robe nuestra confesión. Bueno, esta noche quiero comenzar, tenemos bastante material que cubrir, pero quiero que comencemos con una parábola, una historia. Quiero que se vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos, San Marcos capítulo 11, y vamos a empezar en el versículo 12. Marcos 11. Y vamos a empezar a leer en el versículo 12. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ese es el Señor Jesucristo. Iban de aldea por aldea, iban ministrando la palabra. Entonces dice aquí, que al día siguiente, dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora quiero que se vaya hasta el versículo 20 y dice, esto ya es al día siguiente, dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto ya fue al día siguiente. Si usted sigue leyendo los versículos, pero para redimir, dice ahí, pasando por la mañana del día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El 21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces en el 22 le dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok, yo creo que todos conocemos y hemos leído una y otra vez esta parábola en sí. Hablamos de la higuera y el Señor la maldijo. Entonces, a veces las cosas que el Señor enseñaba nos ponen a pensar, deberían de hacerlo, porque eso nos va a llevar a querer aprender más y seguir escudriñando las Escrituras. Si se regresa al versículo 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos, el Señor Jesucristo vio de lejos una higuera que tenía hojas. O sea, desde lejos vio que esta higuera tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, uno pudiera decir y deducir, pues qué injusto el Señor, porque pues vio que no había higos, que vio que no había fruto. ¿Por qué maldijo la higuera? O sea, ¿qué culpa tenía la higuera de no tener frutos? Pero el énfasis hay varios puntos que vamos a destacar aquí de esta parábola en sí. Primero dice que el Señor Jesucristo vio de lejos a esa higuera que tenía hojas. Bueno,
Datos importantes de las higueras, al menos allá en Israel y allá por el Medio Oriente, son así, les voy a leer ciertos datos de este tipo de árboles o de higueras. Estas higueras en Israel tienen un crecimiento de casi 20 pies o aproximadamente 6 metros de altura y hojas grandes. La higuera proporciona una agradable sombra. Las avispas diminutivas cultivan estos árboles y el higo, mire esto, y el higo se produce antes de que emerjan las hojas. O sea, antes de que salgan las hojas en la higuera, primero sale el higo, primero sale el fruto. Entonces dice, la flor del árbol nunca se ve, ya que sus muchas flores diminutas se encuentran dentro del capullo de la fruta. Se producen 2 cosechas cada año. La primera cosecha se consume fresca, o sea, así fresca como usted y yo los conocemos. Mientras que la segunda cosecha se seca para el invierno, o sea, se preservan y ya son lo que le llaman los higos secos. Entonces, un punto aquí es que el Señor Jesucristo vio la higuera de lejos y si vio que tenía hojas, esa higuera debió haber tenido higos, porque esa es la regla allá. Antes de que salgan las hojas, tiene que salir el higo, el fruto. Entonces, el Señor Jesucristo de lejos vio a esa higuera. O sea, no nada más fue la maldijo por malo y por grosero. Él esperaba que esa higuera tuviera fruto, porque esa era la regla, por así decirlo. Okay, entonces, si se vuelve otra vez a Marcos, en el versículo 13, capítulo 12, versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Bueno, tal vez no era tiempo, pero si tenía hojas, tenía que tener higos. El 14 dice, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Yo me imagino que cuando los discípulos oyeron a Jesucristo que maldijo la higuera, se le quedaron viendo así como, acuérdense, eso es lo que yo me imagino, ¿eh? Entonces ellos se fueron, siguieron caminando y los discípulos han de haber quedado así como, ¿y por qué maldijo la higuera? Sin embargo, el Señor siguió caminando hasta su destino, donde Él quería ir o llegar. Pero destaca ahí que lo oyeron sus discípulos. Las palabras que Jesucristo habló cayó en los discípulos. Ellos prestaron atención a esas palabras. Luego el 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Pedro estaba como asombrado, decir, se secó la higuera. Y a mí se me figura así como que el Señor Jesucristo los vio así como, y pues eso fue lo que ordené, que se secara. Entonces el 22 le dice, tened fe en Dios. Y ese versículo, aunque está tan pequeño que dice tened fe en Dios, está hablando que tengamos la clase de fe de Dios. ¿Cuál es la clase de fe de Dios, hermanos? La que llama las cosas que no son como si fuesen, Romanos 4:17. Esa es la clase de fe de Dios. Ese es cuando ese versículo dice, tened fe en Dios, realmente está diciendo, tengan la clase de fe de Dios. La clase de fe que Dios tiene, esa es la clase de fe que usted y yo debemos tener. Esa fe que llama las cosas que no son como si fuesen. El 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En el momento que Jesús se presentó, estaba frente a esa higuera y vio que no había fruto, ese era el monte, esa era la circunstancia. La higuera es como si la higuera le estaba diciendo a Jesús, no tengo nada que proporcionarte. Este es el problema que está presente ahorita, esta es la circunstancia. Y Jesús, en vez de desesperarse o de entrar en desesperación o molestarse, simplemente maldijo la circunstancia. Ese es el punto, maldijo la circunstancia. No dejó que las circunstancias gobernaran sobre él. No se fue todo triste y diciendo, pues ahora que voy a comer, no tenía higos la higuera, ahora cómo lo voy a hacer. No, maldijo las circunstancias y siguió caminando. No permitió que esa circunstancia detuviera el plan y el propósito que él tenía. Y los discípulos lo escucharon, ciertamente lo escucharon. Entonces,
al Pedro decirle, mira, se secó la higuera, pudiéramos decir que cuando Jesús habló esas palabras en la higuera, ellos como que casi hasta dudaron. O se les hizo extraño que Jesús maldijera esta higuera. Sin embargo, Jesucristo sabía lo que estaba haciendo. Cuando Él habló esas palabras, esa higuera comenzó a morirse desde la raíz. Y eso es una de las cosas que dice Pedro. En el 21 dice, entonces Pedro acordándose le dijo, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Tal vez en el momento que Jesús habló esas palabras, aparentemente no pasó nada con la higuera. Aparentemente, pero Jesús sabía que desde la raíz del problema se había muerto. Al día siguiente llegan, ven esa higuera y está seca. Esa circunstancia desapareció. Esa circunstancia ya no más presentaba una circunstancia para el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, se han presentado circunstancias en nuestras vidas y las maldecimos y echamos fuera enfermedades, problemas, circunstancias, lo que sea que es la adversidad que está frente a nosotros? ¿Cuántas veces las maldecimos y nos vamos y seguimos adelante y no prestamos atención y no le estamos dando importancia a esos problemas? ¿O cuántas veces estamos ahí, sí, ya lo maldije en el nombre de Jesús, pero ¿será que se irá a quitar? ¿Será que se va a ir ese problema? ¿Será que va a desaparecer? Jesucristo no dudó. Él habló la palabra y siguió su camino. No cambió su confesión, no iba dudando en su corazón. Al contrario, estaba creyendo que lo que él había hablado iba a suceder o que se iba a manifestar. Porque en lo que a él concernía ya había sido hecho. Porque desató autoridad a través de sus palabras. El 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, miren la importancia, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. El 23, muchas veces citamos Marcos 11, 23 y 24, Marcos 11, 23 y 24, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y nos podemos saber de memoria estos versículos, pero ¿los seguimos? ¿De verdad lo estamos siguiendo, viviendo? ¿O estamos cambiando nuestra confesión? ¿Qué pasa del momento que decimos, creo que lo recibo, al momento de, y os vendrá, o sea, la manifestación? Hay un lapso de tiempo. ¿Qué hace usted en ese lapso de tiempo? ¿Sigue su camino, haciendo la obra del Señor, en este caso, alabando al Señor, viviendo por fe, hablando por fe? Jesucristo dijo, nadie más coma fruto de ti, y Él siguió caminando. Él siguió haciendo su trabajo, Él siguió haciendo el mandato de Dios. A usted y a mí se nos ha mandado caminar por fe. Y de verdad lo hacemos del momento que decimos, creo que recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Creo que este problema no me domina en el nombre de Jesús. Maldigo la obra del diablo en mi vida en el nombre de Jesús. Y entonces seguimos caminando por fe o nos vamos dudando. Y luego volvemos al día siguiente y retomamos otra vez. ¿Hoy se moriría? ¿Se iría el problema? ¿Qué hacemos del momento que decimos, creo que lo recibo, al momento de la manifestación? Y para muchos ni siquiera llega la manifestación, porque en ese lapso de tiempo del creo que lo recibo al os vendrá, hablan incredulidad, hablan duda, no se mantienen en su confesión de fe, en lo que le están creyendo al Señor. El 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere. Hemos hablado, se nos ha enseñado la importancia de nuestras palabras. El arma más poderosa que usted y yo tenemos es nuestra boca, porque de ella va a salir vida o muerte. Va a salir que nos vamos a poner de acuerdo con Dios o con las circunstancias. Y usted y yo somos los que decidimos. No cambia, Jesucristo no cambió su confesión. En ese lapso de tiempo no cambió su confesión, no fluctuó en su confesión. ¿Conocen hijos de Dios que dicen a creer haber recibido algo por fe y luego parece que nunca dijeron eso porque hablan todo lo contrario o hablan quejas, hablan incredulidad, su boca no habla otra cosa que no sea
duda. Jesús no se fue pensando, ¿habrá funcionado mi oración? Lo que declaré será cumplir. No, él se fue confiando. Tenía confianza que lo que había salido de su boca iba a producir un fruto. En este caso, esa higuera se secó. Al día siguiente lo notaron los apóstoles, en específico Pedro, porque fue el que dijo. Lo notaron, pero él ya sabía. ¿Sabe usted? Cuando sale de su boca, creo que recibo mi sanidad. ¿Sabe usted que ya fue hecho y que ahora lo que tiene que hacer es seguir manteniendo su confesión de fe? ¿O sigue hablando los síntomas? ¿O sigue hablando lo que siente? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos usted y yo con nuestra boca en ese lapso de tiempo? Ese es lo más importante. Pero si usted se sigue manteniendo, no, yo creo que estoy sano, yo creo que estoy sana en el nombre de Jesús. Creo que recibo mi sanidad. Ninguna arma forjada en mi contra prospera. Por la llaga de Jesucristo yo fui curado, yo fui curada. Echo fuera toda escasez de mi vida. No recibo escasez. Yo tengo plata y plata en abundancia. ¿Qué habla? Su boca tiene mucho que ver. Demasiado. En ese lapso de tiempo, hermanos, debe de haber acción de gracias. Debe de haber alabanza al Señor desde el momento que decimos, creo que lo recibo, lo que le esté creyendo al Señor. Debe de haber acción de gracias. Padre, gracias porque tú eres mi proveedor. Gracias porque Jesucristo es mi sanador. Porque, recuerde, ser agradecidos y expresar acción de gracias nos hace más conscientes del amor de Dios, nos hace más conscientes del poder de Dios, nos hace más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entre más acción de gracias usted exprese, más consciente va a estar de la presencia de Dios en su vida. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 10. No cambiamos, no hablamos circunstancias, no hablamos problemas, hablamos lo que dice la palabra de Dios. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 10. ¿Ya lo tienen? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar del mal y sus labios no hablen engaño. El que quiera ver la vida y ver días buenos. Yo quiero ver días buenos. Yo amo la vida. Para comenzar, me la dio el Señor. Yo amo la vida y yo quiero ver días buenos. Entonces, yo tengo que refrenar mi lengua del mal. Y mis labios, los míos, no deben hablar engaño. Engaño es todo lo contrario a la palabra de Dios. Todo lo que no está en línea con la palabra de Dios es engaño. Y van a venir pensamientos contrarios a lo que usted está creyendo, especialmente si usted está creyendo por sanidad y hay síntomas en su cuerpo, tiene que ser bien diligente en guardar su boca. Que no salga incredulidad, incluso que no salga ni una sola queja, ni nada. Ay, cómo me duele. Ay, no. Refrene sus labios. Porque el diablo, cuando vienen esos síntomas y estamos conscientes de ellos, el diablo es lo que hace, nos hace conscientes de las circunstancias. Pero cuando usted siente el dolor, cuando usted tiene los síntomas, es cuando más tiene que hablar la palabra de Dios y seguir alabando al Señor por lo que Él ya hizo en su vida. No cambiar su confesión. Y eso es en todas las áreas. Uso la sanidad porque es una de las áreas en las cuales las personas tal vez más batallan, voy a decir yo de esa manera, para mantenerse firmes. Porque como por lo general cuando hay una enfermedad hay síntomas en su cuerpo, pues está ahí, están presentes, lo sienten. Pero ¿a qué se está poniendo usted de acuerdo? ¿Con los síntomas o con la palabra de Dios? Vimos el último servicio, estábamos viendo acerca de la parábola de la viuda terca, por así llamarla. Pero lo que el Señor, si se va para allá, por favor, en Lucas capítulo 18, y vamos a ver en el versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y vamos a ver la versión amplificada, va a estar ahí en la pantalla para que usted nos siga ahí. Si me pueden poner la versión amplificada desde el inglés traducido al español. Y por eso se llama amplificada, porque amplía, como se hace más detallista esta versión, esta traducción. Estoy esperando, ahí está.
El versículo 1 comienza diciendo, dice, ahora Jesús les estaba contando a los discípulos una parábola para señalarles que en todo momento debían orar y no darse por vencidos ni desanimarse. El Señor nos enseña no desanimarnos, perseverar en la oración, perseverar en nuestra confesión. Entonces dice en el 2, diciendo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni tenía respeto por el hombre. Había una viuda desesperada en esa ciudad y ella seguía acercándose a él y diciendo, dame justicia y protección legal de mi adversario. Por un tiempo no quiso, pero luego se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda sigue molestándome, le daré justicia y protección legal. De lo contrario, viniendo continuamente, ella será una molestia intolerable y me agotará. Entonces el Señor dijo, escuchen lo que dice el juez injusto. ¿Y no defenderá nuestro justo Dios y vengará a sus escogidos que claman a Él día y noche? Otra vez, haciendo énfasis en esa conexión con el Señor, en esa relación con el Señor. Y no es clamar así como, por favor, Señor, sáname, sácame de esto. No, usted y yo sabemos que tiene que ser por fe, creyendo que lo que dice la palabra es verdad y manteniéndose en eso. El 8 dice, les digo que los defenderá y vengará pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará esta clase de fe persistente en la tierra? Ese es el punto, la persistencia en nuestra confesión. ¿Se mantiene usted? Se nos enseña tanto a veces o hacemos énfasis en esto, en ser persistentes, en no cambiar nuestra confesión, que hay veces, hermanos, como ya pensamos entender eso de ser persistentes y ser firmes y no cambiar, no fluctuar en nuestra confesión, lo tomamos a la ligera y no le damos la importancia o la atención que de verdad le deberíamos de dar. Y entonces cuando vienen los problemas o estamos en medio de alguna circunstancia, es muy fácil para nosotros hablar todo lo contrario a lo que dice la palabra, porque no estamos conscientes, de verdad, no estamos conscientes de la importancia que tienen nuestras palabras. En medio de las situaciones donde importan, y sí también durante o antes, porque usted se prepara, nos preparamos para presentar defensa, vimos también. Sin embargo, cuando está el problema, es más fácil para una persona explotar y hablar todo lo contrario a la palabra, porque realmente no es un estilo de vida guardar su boca y cuidar su confesión. ¿Amén? Nada más preste atención cuando usted está alrededor de otras personas, están en la mesa, con su familia, sus amistades, en el trabajo. ¿Qué hablan? ¿Usted se pone de acuerdo con esas palabras? ¿Usted está consciente si esas palabras le están edificando o simplemente es basura que está entrando a usted? No guardamos a veces nuestra confesión. Entonces no vemos resultados y pensamos que la palabra es la que no funciona. Claro que funciona. Jesucristo no se fue dudando, Jesucristo se fue listo para seguir adelante. Ni siquiera se fue pensando que, ¡ay, qué hambre tengo! ¡Uy, cómo tengo hambre! Fue e hizo lo que tenía que hacer. Y al día siguiente, tan así que no estaba dudando si había pasado o no, que fueron los apóstoles los que se fijaron en la higuera. Él siguió su camino. Entonces uno de ellos le llama la atención y le dice, Señor, mira, mira. Y Jesús dice como, y ya sé. Desde el momento que dije que se secara, para mí se secó. ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo sigues? Y eso y lo otro. Y pum, volvemos a decir todo lo que se siente, todo lo que está sintiendo. En vez de mantenerse, no, creo que estoy sana. Pero es que no me entienden, hermana Nubia. De todas maneras, aunque hable por fe, no me van a entender. Pero usted sí se entiende. La gente a veces pregunta solamente por preguntar. A veces hasta nos arrepentimos de preguntarle a ciertas personas cómo están. Porque luego sale su boca declara lo que sienten realmente. Póngase a pensar esto. Cuando preguntamos ¿cómo está? Realmente estamos preguntando ¿cuál es tu confesión? ¿Cuál es su confesión? ¿Ven? Ahora, ciertamente hay personas que les preguntamos ¿cómo están? Y aparentemente van a decir, oh, bendecido para bendecir, oh, gloria a Dios, estoy más que vencedor, soy como más que vencedor, estoy más que bendecido. ¿De verdad? Ahora los frutos tienen que hablar por ello, por cada uno de nosotros. Pero realmente cuando preguntamos ¿cómo está? Estamos preguntando ¿cuál es su confesión diaria? ¿Cuál es su confesión?
Amén. Santiago capítulo 1, versículo 8. Así que hermanos, sea persistente, no cambie, sea persistente. La fe funciona y usted y yo la tenemos al alcance de nuestras manos porque está ahí. La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. Un día está bien, otro día quién sabe. Un día habla fe, otro día quién sabe. Un día decimos una cosa, otro día decimos otra. Pero mire lo que dice Job en el capítulo 22. Job en capítulo 22 y el versículo 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás asimismo, o sea, nosotros vamos a determinar las cosas y nos deben de ser firmes, y sobre nuestros caminos resplandecerá luz. Esa es la luz de la palabra. Otra vez, la importancia de sus palabras. ¿Con qué decretamos? ¿Con qué hablamos? ¿Con qué decimos? Pues con la boca. La versión amplificada dice, tú también decidirás y decretarás una cosa y te será establecida. ¿Realmente lo que usted habla ha sido establecido en su vida? ¿Usted se mantiene en eso o cambia? Y la razón que hablamos de esto es para que usted se examine a usted mismo y diga, bueno, ¿será que tal vez si he estado fluctuando en mi confesar? No lo haga más. La enseñanza lo que tiene que hacer es abrirnos los ojos de nuestro entendimiento para ayudarnos a crecer. Y si estamos fallando en algo, lo cambiamos. Pero no tenemos que estar a cada rato en lo mismo. Tenemos que querer avanzar y ser mejores en el Señor y crecer en la fe para seguir viendo más manifestaciones del poder de Dios. Amén. Usted es el que va a determinar las cosas conforme a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, creo, o la palabra de Dios dice que por la llaga de Jesucristo usted fue curado, ¿qué va a hablar? Lo contrario, en lo que a Dios concierne, no debería. Aunque muchos hijos de Dios lo hacen. Y muchos lo dicen por un tiempo, lo dicen por un rato cuando sienten hacerlo, pero en otros momentos fluctúan y hablan lo contrario. Llega el amigo, llega la amiga, llega el tío, la tía, el familiar y hablan todo menos la palabra. Por eso muchos familiares, hermanos, muchos miembros de sus familias, de nuestras familias, no han venido al Señor porque realmente no se les ha dado un testimonio. El testimonio comienza con nuestra boca hacia ellos, lo que hablamos y luego nuestras acciones también. La gente se fija, los ojos de las personas están sobre nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué testimonio estamos dando? En nuestros trabajos, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Realmente están deseando ellos ser como nosotros o nosotros queremos ser como ellos, pero sentimos que como soy cristiano, como soy cristiana, pues no puedo actuar como ellos, pero casi quiere y como no, usted siente que no puede, de todas maneras no da testimonio. Pero ¿qué tal usted se para firme? No importa lo que sienta, no importa las circunstancias, usted dice, yo soy un hijo de Dios. No importa lo que me digan, yo voy a ser un hijo de Dios y voy a dar un testimonio y mi vida va a ser testimonio de que Jesucristo vive en mí. Es que esto es verdad, esto es verdad. Jesucristo está en nosotros, pero tenemos que dar testimonio de ello para que la gente desee venir al Señor. No que nos huyan o nos saquen la vuelta por como hablamos a veces. Amén. No crea las mentiras del diablo, no crea lo que él venga a decirle. Usted tiene que mantenerse firme en lo que dice la palabra de Dios. Esa es su constitución. La palabra de Dios es nuestra constitución y en eso nos tenemos que basar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? La palabra ahí está. Si Él prometió que por la llaga de Jesús usted fue curado, Él es firme en ello, no cambia. Así como Jesús no cambió su confesión después de que se alejó de la higuera, tampoco cambia ahora, porque Él es el mismo de hoy, de ayer, de hoy y de siempre.
Si Él dice que Él da semilla al que siembra, usted tiene que creer que Él le provee la semilla. Porque Él va a seguir dando semilla al que siembra, al que confiesa y el que actúa como sembrador. Es fiel el que prometió. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Yo sé que varios versículos esa noche, pero por eso es bueno, hermanos, que luego volvamos a estudiar, que volvamos a escuchar las enseñanzas, porque hay demasiada información en la palabra, que igual a veces como pensamos que ya conocemos todos los versículos, ya no los necesitamos escuchar. Claro que sí, porque nos siguen ministrando. Recuerde, la palabra es viva y eficaz. Y lo vivo produce. Gloria a Dios. O sea, la palabra va a seguir produciendo en nuestras vidas de aquí al rapto y aún todavía después. Juan 8:44, la última parte, estoy hablando como diría el pastor, lo primero no les aplica a ustedes, pero si se fija la última parte de este versículo, dice, porque es mentiroso, hablando del diablo, es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren lo que es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos hijos de Dios le hacen caso al diablo? Y son puras mentiras las que salen de la boca del diablo y vienen aquí a nuestra mente a agobiarnos, a atacarnos, porque el alma, la mente es el campo de batalla de los hijos de Dios y de cualquier persona. Aquí viene el diablo, por eso hay tantos suicidios, por eso hay tanta gente en depresión, que el estrés los supera, porque en eso se la llevan pensando. Ve, aquí está eso. Aquí está todos esos pensamientos. En los hijos de Dios vienen los pensamientos contrarios a la palabra. El diablo viene a recordarles los errores que cometieron, trae condenación, no vas a salir adelante, no puedes hacer nada. Y entonces tanto piensan en esas mentiras. Acuérdese, cada vez que quiera venir un pensamiento contrario a la palabra de Dios, cada vez que el diablo le está atacando en su mente, acuérdese, son mentiras. Pero ¿qué tal si me recuerda los errores que cometí? Sí, pero Jesucristo es su abogado. Si usted se arrepintió y recibió el perdón de Dios, ahora usted va a seguir caminando. Obviamente, agradando al Señor, caminando por fe. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero el diablo va a venir a traerle ataques en su mente y le va a estar recordando, sí, su pasado, pero ahí es donde usted se tiene que mantener firme y decir, no, mi Señor me ha perdonado y yo camino por fe. He recibido mi perdón y camino por fe. Actúo en lo que dice la palabra de Dios. No hago caso a estas mentiras. Satanás, tú eres un mentiroso. Esa es tu naturaleza. Pero mi Señor es fiel y justo. Él es fiel y me ha prometido que me ama, me ha prometido sanarme, me ha prometido prosperarme. Hable lo que dice la palabra acerca de usted. No hable las mentiras que el diablo le dice. No les ponga atención, hermanos. Esos son mentiras. Amén, mentiras. Pero siento el dolor, hermana Nubia. Mentiras. Por la llaga de Jesús fui curado. Por la llaga de Jesucristo fui curada. Pero ahí está el dolor, ahí están los síntomas. Sí, pero la palabra es la verdad absoluta. Esa es la verdad. Está un dolor y ahorita vamos a ver. Incluso, mire esto, si me pueden poner ahí. Fe está basada en la palabra de Dios. Y pedí que los pusieran para que usted los vea, los lea, lo escriba, haga lo que tenga que hacer, pero póngalo en su corazón para que cuando quiera venir una mentira del diablo, usted se acuerde de esto. Fe está basada en la palabra de Dios. Usted se pregunta, ¿estaré caminando en fe? ¿Estaré actuando en fe? Ahí está. Fe está basada en la palabra de Dios. Mire, fe no niega las circunstancias. Y ahorita los vamos a detallar, a descifrar. Fe no niega las circunstancias. ¿Okay? Fe no niega las circunstancias. ¿No están? Ok, bueno, no sé qué pasó, pero bueno, les voy a pedir que ustedes lo escriban. Según yo había mandado todas las notas, a veces pasa que no
nos entregan bien los mensajes o no sé. Ok, lo primero es, fe está basada en la palabra de Dios. Número 2, fe no niega las circunstancias. Número 3, fe no habla las circunstancias. Parece confuso, pero ahorita lo vamos a estudiar. Fe no habla las circunstancias. Número 4, fe habla lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, número 1, fe está basada en la palabra de Dios. Fe no niega las circunstancias. Fe no habla las circunstancias. Fe habla lo que dice la palabra de Dios. Mis palabras me conectan con mis sentimientos o con Dios y su palabra. Mis palabras, lo que sale de su boca, hermanos, le conecta a usted con sus sentimientos o con las circunstancias o con lo que está pasando o con Dios y su palabra. En otras palabras, usted se pone de acuerdo ya sea con lo que usted está sintiendo o con las circunstancias o se pone de acuerdo con la palabra de Dios. La fe habla, dice, confiesa, decreta, establece, como vimos ahorita en Job, lo que dice la palabra de Dios acerca de esas circunstancias, de las circunstancias que le rodean. La fe habla, dice, lo mismo, son sinónimos, confiesa, establece, decreta lo que dice la palabra de Dios acerca de las circunstancias que le rodean. Ok, se parece como mucha información, pero eso es lo que pasa cuando usted se sienta y se pone a meditar eso, que fe está basada en la palabra de Dios, o sea que cuando mi boca habla tiene que estar en línea con la palabra para que sea fe, porque fe llama las cosas que no son como si fuesen. Luego dice, fe no niega las circunstancias. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado? No vamos a decir, no estoy enfermo. Eso no es fe, estamos negando. Tal vez le dieron un diagnóstico no muy favorable, tal vez el médico le dio un diagnóstico negativo que a usted no le gustó, pero no va a ir a enojarse en contra del médico y decir, no, yo no tengo nada. No. Fe no niega las circunstancias porque no es fe realmente. Usted nada más está como engañando a sí mismo. Tampoco estamos diciendo que va a aceptar esas circunstancias porque el otro paso es fe no habla las circunstancias. Igual, tal vez el médico le dio un diagnóstico. No va a decir, no estoy enfermo, pero tampoco va a decir, o no debería de decir, estoy enfermo. Tengo una enfermedad terminal, el médico me acaba de decir. No, la fe no habla las circunstancias. Mire lo que hace la fe. La fe habla lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Fe habla lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Joel, en el capítulo 3. Joel, ¿dónde está Joel? Si está en la Biblia, de verdad, se los prometo. Joel en el capítulo 3 y el versículo 10. Yo creo que está recibiendo esta noche. Cuando vaya a su casa, hermano, siéntese con una taza de té sano, con un café, no le ponga mucho azúcar, siéntese y vuelva a repasar estas notas. Y medite, fe está basada en la palabra de Dios. Y ahorita vimos, lo que dice, lo que diga, les será hecho. ¿Mis palabras están en línea con la palabra de Dios o están totalmente en contra con lo que yo hablo? Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Mire esto. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. No dice, diga el débil, estoy débil o me siento débil. No dice, diga el débil, no estoy débil. ¿Se fija? No dice así. Dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces pudiéramos decir, diga el enfermo, sano soy. No va a decir el enfermo, estoy enfermo. Y tampoco va a decir, no estoy enfermo. Es como dice el pastor, y todo se sale medio pulmón. Solo a él le sale decir esas cosas. Mi punto es que aquí está diciendo,
Diga el débil, fuerte soy. No está diciendo, diga el débil, qué débil me siento. No, diga, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Amén. Diga el pobre, estoy próspero en el nombre de Jesús. Diga el que tiene escasez, vivo en abundancia en el nombre de Jesús. Ve, todo es en el nombre de Jesús, por lo que Jesús hizo, porque Él es nuestro proveedor. Entonces usted va a la palabra y busca versículos que respalden su confesión, versículos que hablen o que establezcan lo que usted le está creyendo al Señor. Si usted está creyendo por sanidad y usted está diciendo, soy sana en el nombre de Jesús, soy sano, ¿qué versículos respaldan su confesión? ¿En qué está usted decretando o estableciendo y manteniéndose firme? ¿En qué versículo o versículos? Si usted está creyendo por prosperidad en su vida, ¿está actuando como tal? ¿Está sembrando hacia esa prosperidad, hacia esa manifestación? Porque ve, también hablar fe denota acciones correspondientes. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Está denotando el poder de las palabras, hermano. Entonces, si usted está diciendo, soy sano, actúe como sano. Hable lo que dice la palabra y luego ponga acciones correspondientes. Porque dice Santiago capítulo 4, versículo 17, la fe sin obras está muerta. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted lo cree en su corazón, de verdad, vimos ahorita en Marcos, en el capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, esta circunstancia, esta enfermedad, esta escasez, a este tormento, este estrés, a esta depresión, quítate, te maldigo, desaparece de mi vida, te echo fuera, maldigo la obra del diablo. Ninguna arma forjada en mi contra prospera. Soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo derechos de diezmador porque soy diezmador y actúo como diezmador. Hay semilla en el campo, por tanto echo fuera toda escasez de mi vida porque la semilla produce, porque hay semilla en el campo. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga y lo que actúe le será hecho. Porque tanto lo decimos, primero es creerlo en nuestro corazón, lo creemos en nuestro corazón, lo confesamos. Tanto lo confesamos que eventualmente lo vamos a actuar. De hecho, la fe tiene que llevar obras correspondientes. Ahorita lo vimos ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Lo confiesa y lleva obras correspondientes. Amén. Entonces, lo que dice, lo que diga, lo que ha establecido, lo que ha actuado, le será hecho. Va a venir la manifestación. Eso es la verdad que funciona, hermanos. Y en todas las áreas de nuestra vida. Y a veces no sentimos hacer confesiones de fe, especialmente si hay un síntoma en el cuerpo, un dolor. Yo recuerdo hace ya varios años, voy a poner al pastor de ejemplo, estaba pasando por una situación con sus muelas del juicio, creo que se les llama. Y le daba un dolor, de verdad que tremendo. Y había veces hasta así como dicen, se torcía y se doblaba del dolor. Y cuando más dolor sentía y cuando menos sentía hablar la palabra, ahí estaba persistente, ahí estaba terco, hablando lo que dice la palabra. Y yo le decía, mi amor, tómate unos analgésicos para que, pues no sé, te amenoren el dolor un poquito y pues sigas adelante con tu fe. No, terco el hombre, no voy a tomar analgésicos. No los voy a tomar en el nombre de Jesús. Y hablaba la palabra y decía lo que él estaba creyendo y ese dolor ahí. Y a veces no dormía, pero estaba firme hasta que se fue ese dolor. Sí, eventualmente le sacaron las muelas, pero ya no iba con esa infección, ya no iba con ese dolor. Ahora ya las sacaron porque ya hay que sacarlas. Pero Dios mío, decía yo, ay, Santo Padre, yo orando juntamente con él, me ponía de acuerdo con él y yo veía ese dolor, bueno, no veía, veía a él cómo estaba del dolor. Y cuando menos sentía por los síntomas de ese dolor en su cuerpo, hablaba la palabra. Eso es fe, hermanos. Por eso fuimos llamados a caminar por fe, no por vista. De sentir, yo creo que rara vez sentimos
orar, rara vez sentimos hablar la palabra. Pero usted y de mí depende avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. El Señor ya lo puso ahí, pero usted y yo somos los que tenemos que mantenerlo vivo, echándole leña. ¿Cómo? A través de confesiones de fe y actuando en lo que estamos creyendo. Eso es fe. Cuando menos sienta actuar en la palabra y lo hace, eso es fe. Como diría el pastor, sentir es pilón. Gracias a Dios. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Por fe andamos. Y fe está basada en la palabra de Dios. Fe no niega las circunstancias. El pastor no decía, no me duele, y retorciéndose del dolor. Tampoco decía, ¡ay, cómo me duele! A veces nomás se escuchaba que decía, maldigo este dolor. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Soy sano. Y hablaba con ese coraje santo. Pero hablaba lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pasado por algo así donde está ese dolor, pero usted sabe que lo que dice la palabra de Dios es verdad y es más grande incluso que el dolor que está sintiendo? Y ha salido adelante. Funciona. Y como siempre digo, si funciona en una cosa, funciona en todas. Si nos ha funcionado una vez, nos puede seguir funcionando en todas y en todas las áreas, hermanos. Es cuestión que usted y yo lo establezcamos, lo decretemos y nada ni nadie nos haga cambiar. Y seguimos haciendo lo que dice Hebreos 10, 23. Nos mantenemos firmes sin fluctuar. Y así como el pastor se retorcía del dolor, pero seguía actuando por fe y declarando la palabra, y siguió adelante. ¿Cuántos han tenido un dolor de muela? Eso duele. Si con uno, imagínense las 4. Dios de mi vida, a mí me ha pasado también eso. Es feo. Y sí, cuando hay dolores, cuando menos sentimos hablar la palabra. Pero hay que hacerlo porque eso es fe. Amén. Someternos al Señor funciona. Someternos a la palabra funciona. Jesucristo pasó por situaciones difíciles. Estaba en el monte de Getsemaní, dice la palabra que sudaba como gotas de sangre, o gotas como de sangre. Su mente estaba teniendo una batalla ahí. Él sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a sufrir. El diablo estaba recordándole, haciéndole memoria que se iba a separar de su Padre con el cual había estado unido por una eternidad. Sin embargo, Jesucristo sabía que su Padre era fiel y que había prometido sacarlo de esa situación. Hermanos, tenemos la misma presencia de Jesús en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivifica nuestro cuerpo también. Nos da fortaleza. Nos fortalece, hermanos. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivifica nuestro cuerpo, le da fortaleza, nos ayuda a seguir adelante. Manténgase firme usted. No importa qué digan las circunstancias, desde el momento que usted dijo, creo que recibo mi sanidad, esa enfermedad está seca desde la raíz. Y en eso se tiene que mantener usted. Esa circunstancia desaparece desde la raíz. No la desarraigue a cada ratito que está hablando, ¿será que esto? O echando a perder su confesión, hablando todo lo contrario, nada más por quedar bien con la persona que le visitó y decirle todo lo que siente. No desarraigue las confesiones de fe que ha hecho. Diga el enfermo, sano soy. Diga el débil, fuerte soy. Cada vez que usted habla incredulidad o duda, literalmente desarraiga las palabras de fe que haya hablado porque no está firme en su confesión. Muchos hijos de Dios están así, como un sube y baja. Un día hablan fe, otro día no. Un ratito se sintieron bien y hablaron fe, pero al ratito otra vez hablaron incredulidad. Manténgase. Vea su identidad en Cristo y en eso quédese. Que nada le haga cambiar. Pero eso depende de usted, hermanos. Renovando nuestra alma con la palabra. Mire esto. Los que de verdad viven por fe no se dan por vencidos ante las circunstancias. Los que de verdad viven por fe no se dan por vencidos ante las circunstancias. Creo que tenemos esas notas también. Los que de verdad viven por fe no cambian su confesión en la palabra. Eso nos va a ayudar para identificarnos, para examinarnos si estamos en la fe.
Los que de verdad viven por fe no cambian su confesión. Los que de verdad viven por fe no dudan que recibirán lo que confiesan y establecen con la palabra de Dios. Y como no dudan, seguirán actuando en eso que están confesando. ¿Amén? Mire, todas estas notas que el Señor nos entrega es para que usted las medite, hermanos. Es para que usted en su casa siga abriendo esas notas, su cuaderno, y así le toma una foto, una imagen a la pantalla, que usted lo siga meditando. Para eso es, para que usted siga meditando, porque hay grandes verdades en estas cosas. Póngase a pensar, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examínese si está de verdad en la fe. Esto nos va a ayudar a examinarnos. Esto que acabamos de hablar, otra vez, los que de verdad viven por fe no se dan por vencidos ante las circunstancias. ¿Cuántas veces usted se ha dado por vencido? ¿Cuántas veces ha caído en las circunstancias? Los que de verdad viven por fe no cambian su confesión en la palabra. No la va a cambiar. Y acuérdense, está en la palabra, porque fe está basada en la palabra de Dios. Los que de verdad viven por fe no dudan que recibirán, o sea, que os vendrá lo que confiesan, lo que han creído, y establecen con la palabra de Dios, y como no dudan, seguirán actuando en eso. Amén. Tiene que seguir actuando, tiene que seguir confesando, tiene que seguir firme. Medite lo que dice la palabra de Dios. Amén. En ocasiones ponemos más atención en las cosas que no tenemos o que no hemos recibido de parte de Dios, que pensamos que no van a venir, cosas que no se han manifestado aún, más que en todo lo que tenemos, más que en todo lo que el Señor nos ha dado. Más, o sea, Dios mío, levantarse cada mañana y darle gracias a Dios, bendecirle, abrir sus ojos, usar sus pies, sus manos. No, como no tenemos eso, específicamente eso que le estoy creyendo al Señor, eso es lo que opaca. Pues ¿para qué si no viene? Es bueno a veces prestar atención a esas pequeñas cosas y decir, bueno, ¿será que tal vez yo he fluctuado en mi caminar en fe, tal vez he fluctuado en mi confesión? Pero es raro el Hijo de Dios, que es como dice el pastor, terriblemente honesto, y dice, ¿he sido yo? No, inmediatamente queremos más bien culpar a Dios, porque es más fácil culpar a otra persona, ¿verdad? Es fácil culpar a otra persona, especialmente cuando se trata de tomar responsabilidad sobre algo y que sabemos que otra persona tuvo la culpa o la responsabilidad. Hacemos así como, ¡ay, gracias a Dios que no fui yo! No me va a tocar a mí el regaño, no me va a tocar a mí la disciplina. Y nos vamos hasta así con el cuello bien en alto porque sabemos que no nos van a llamar la atención a nosotros. Bueno, es más fácil decir, es que Dios no me ha dado esto, es que Dios no ha manifestado esto en mi vida, que decir, yo he cambiado, yo he fluctuado en mi confesar, no me he mantenido firme de verdad. Un día hablo una cosa, pero actúo otra. Un día hablo lo que dice la palabra de Dios, pero al ratito me estoy quejando con el hermano, con la hermana, con el amigo. Un día me siento así como que ando con toda la fe y al siguiente día siento así como que no quiero ni levantarme. No se trata de eso. Entonces es bueno a veces prestar atención a esas pequeñas cosas que tal vez nos están robando bendiciones, que tal vez nos están deteniendo para ver más manifestaciones del poder de Dios. Pero no para quedarnos en eso y estar, pues si ya la regué otra vez aquí, ya cometí un error otra vez aquí. No, es para que despierte y se levante y siga caminando por fe y nada lo haga cambiar. Es para edificarnos. Amén. Como cuando los estudiantes vienen de la escuela y traen sus calificaciones y vemos puras A's o 100 o como quiera decirlo, no sé, en México que se usan los, ¿qué es? 100, algo así. 10, el 10. Y de repente vio un 5. En ese 5 se van a fijar, ¿verdad? En vez de todos los otros 10 que tenían. Traemos unas calificaciones con puras A's aquí en Estados Unidos. ¡Ey! ¿Qué es lo mejor? A++. Pero trajeron una C, en esa se van a fijar. Bueno, es bueno fijarse en la C para decir, ¿cómo puedo mejorar? Pero no para ver, me saqué un C.
Wow, pero todos los otros 10, ¿qué? Ahora, gloria a Dios, sacó todos esos 10. A ver, ¿cómo puedo mejorar la C? Pero con una buena actitud de fe, de confianza. Bueno, lo mismo en la fe. Ok, estoy creyendo por mi sanidad, estoy creyendo, me estoy tirando por el oro, le llegué a la plata, ¿cómo puedo hacer para llegar al oro? No, inmediatamente, si no tenemos todo lo que queremos, nos agüitamos y pensamos que es culpa de Dios. Nunca es culpa de Dios. ¿Ven? Fe es actuar en la palabra de Dios, porque la fe está basada en la palabra de Dios. Entonces usted siga actuando, usted siga hablando fe, usted siga actuando por fe. Amén. Examínese si está en la fe, y si no está en alguna área, cámbialo. Eso es lo hermoso, que podemos cambiarlo. Pero no espera que pase más y más y más y más tiempo cuando lo puede hacer desde ya. Y usted es el que va a gozar de los resultados, hermanos. Porque luego el diablo de eso se aprovecha cuando estamos fluctuando y luego trae esa condenación. Ya ves, fallaste otra vez. Pues ¿para qué? O esto y lo otro. Nos trae condenación. No, usted es libre, pero camine por fe. No cambie su confesión de fe. Acuérdese, es de fe. Si de verdad está en la fe, no va a cambiar su confesión. Y siga viendo estos puntos que estuvimos viendo. Siga meditándolo. Sea un discípulo, un disciplinado, alguien que está bajo la enseñanza de alguien más. En este caso, usted está bajo la enseñanza del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y usted no va a batallar para actuar en la palabra. Y va a ser persistente en la oración. Y va a seguir perdonando a los que tenga que perdonar. Y va a seguir caminando en amor, porque la fe obra por el amor. Actúa por el amor. Fe lleva obras correspondientes. Si tiene que perdonar a alguien, perdone, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor ha perdonado nuestras ofensas? ¿Cuántas veces ha perdonado los errores que hemos cometido? Perdone. ¿Amén? No guarde rencor, nada más perdone, porque ahí mismo vemos en Marcos, en el capítulo 11, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad. Es muy importante, es parte de la fe. Para que nuestra fe funcione, tenemos que perdonar si tenemos algo contra alguno. No dice que perdonemos a menos que la persona venga y nos pida perdón, dice perdonen, punto. Nada más perdone, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En Cristo ya nos perdonó. Pero para que ese perdón siga manifestándose en nuestras vidas y que sigamos viendo manifestaciones de ese amor y de ese perdón, usted y yo tenemos que perdonar y dejar, suelte todo lo que le han hecho. No debe de tener control sobre usted. Y el Señor se va a ocupar de usted. Amén. Él le va a hacer justicia, no haciendo quedar mal a las otras personas, no maldiciendo usted a las otras personas, es caminando en amor. Amén. Así que decida caminar por fe. Yo le recomiendo que siga escuchando esta enseñanza. Llévese el CD, llévese el DVD, sígalo escuchando, porque aquí hay muchas verdades de las cuales se tiene que detener, meditar, examinarse si está en la fe. Y lo que tenga que cambiar, cámbielo para que ya comience a ver mayores manifestaciones o más manifestaciones del poder de Dios en su vida. Amén. Bien, vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 27. Ya vamos a estar cerrando esto. Proverbios capítulo 27 y el versículo 18. Proverbios capítulo 27, versículo 18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Este versículo literalmente está aludiendo o está representando aquí, dice: quien cuida la higuera comerá su fruto. Hermanos, cuando usted y yo cuidamos del reino de Dios, el reino de Dios se va a ocupar de nosotros. El pastor y yo hemos sido testimonio y testigos de cómo el Señor se hace cargo de sus hijos cuando nosotros solamente entregamos todo a Él. Quien cuida la higuera, en este caso esa higuera es su iglesia. Ese es el lugar donde usted se alimenta. Hemos escuchado testimonios de personas que nos han dicho, se han sorprendido que en un año, en el año 2020 de pandemia, una pandemia mundial, donde fue todo lo que el mundo hablaba durante todo el año, están sorprendidos en buena manera
por todo lo que sembraron en el reino de Dios y en este ministerio. Pero usted ve sus vidas y ellos pueden darle testimonio de lo que el Señor ha manifestado en sus vidas. Casas, negocios, testimonio tras testimonio. Algunos con el hecho de decir, no me enfermé en todo el año, gloria a Dios. Cuidé de los intereses de mi Señor. Nunca falté a la ofrenda. No me hizo falta trabajo. Al contrario, tuve más trabajo. Me subieron el sueldo, aumenté, subí de nivel. Me promovieron en mi trabajo. Y todo eso es por la fidelidad al Señor. El Señor no se queda con nada de lo que usted y yo le damos. Y la paz, hermanos, que es lo más hermoso, dice la Biblia. Busca la paz y síguela. La paz de la cual podemos gozar va más allá que todas las riquezas que podamos tener, porque cuántos ricos hay en este mundo y no tienen paz. Pero usted y yo la tenemos la bendición integral de Dios. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gozamos de paz, que es lo más hermoso, acostarnos en la noche en nuestra cama dando gracias a Dios, abrir nuestros ojos al día siguiente dando gracias a Dios, con nuestra confianza plena en Él. Amén. Paz, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que usted y yo debemos de buscar y seguirla. Y está en su palabra. Y así como estos hermanos, estos socios de ese ministerio que han tenido testimonios del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, lo podemos tener todos. Y yo estoy segura que si nos sentáramos a ver y enumeráramos de verdad las bendiciones de Dios, así como dice la palabra, que no olvidemos ninguno de sus beneficios, nos íbamos a dar cuenta cuán bueno es el Señor. Pero a veces no paramos, no nos detenemos nada más a meditar y darle gracias a Dios y empezar a enumerar. Y no digo 1, 2, 3, 4, 5 bendiciones, no, simplemente meditar en todo lo bueno que el Señor ha sido con usted. Cómo ha guardado de sus hijos, de usted en su trabajo, su casa, cómo ha provisto para su casa. Si tal vez hubo escasez en un momento, de repente el Señor manifestó, el Señor se mostró fiel a usted. No seamos malagradecidos, hermanos. Sigamos siendo y expresando gratitud al Señor para que nos haga más conscientes del amor de Dios, más conscientes de su presencia y querer seguir sirviéndole aún más. Amén. Nada más tome tiempo y no olvide ninguno de sus beneficios. Aunque tal vez no estén yendo bien las cosas en su casa o lo que sea, dele gracias a Dios por su casa, por su carro, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Aunque hayan tenido una discusión, dele gracias a Dios. Lo que menos siento, darle gracias a Dios por mi esposa, por mi esposo. Eso es fe cuando lo hace. Porque entonces no está cayendo en las trampas del diablo, no está dando pie al diablo, no está dando lugar al diablo. Al contrario, está caminando por fe. No siento bendecir a mi esposo o mi esposa, pero lo hace. Padre, te doy gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por todo lo que me provees. Y recibo sabiduría de cómo tratar esta situación. Amén. Gloria a Dios. Parece muy simple, pero es muy profundo, ya se lo digo yo. Amén. Así que el que cuida de la higuera comerá de su fruto. Usted se encarga del reino de Dios y el reino de Dios se va a súper encargar de usted. Amén. ¿Qué más podemos decir? Esto funciona. Aleluya. Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de sembrar en esto que hemos recibido. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por la revelación de ella. Gracias que nos enseñas a seguir caminando por fe. Gracias que nos enseñas la importancia de mantenernos firmes, de caminar en fe y no cambiar nuestra confesión y seguir buscándote y ser agradecidos contigo. Gracias te damos, mi Dios. Te bendecimos. Te alabamos, gracias que tú eres nuestro proveedor y de lo recibido de tu mano te damos a ti, con gratitud de corazón, porque tú eres el que nos da la habilidad para producir las riquezas. Es por ti, mi Dios. Tú bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Te amamos, mi Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Hermanos, si va a sembrar, hágalo con gozo. Hágalo con gratitud de corazón. Vea quién es el que le provee. No es usted mismo, ¿sabía? Su inteligencia no, la inteligencia que usted pueda tener no es suya, porque hasta es del Señor. ¿Qué le dio esta inteligencia?
Él le dio la habilidad para producir las riquezas, le dio el poder para producir las riquezas. Es Él, no somos nosotros. En Él y por Él. Gloria a Dios. Yo creo que recibió esa noche. Amén. Póngase a meditar en la palabra. Siéntese siempre, tome un tiempo a solas y medite lo que dice la palabra de Dios acerca de usted y las circunstancias que le rodean. Y si no hay ninguna circunstancia en su vida, gloria a Dios, dele gracias a Dios y alábele y glorifíquele. Y si hay circunstancias en su vida, dele gracias a Dios, porque ante todas esas cosas usted es más que vencedor, y alábele y glorifíquele porque Él lo va a sacar triunfante, más que vencedor en esas circunstancias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Listos para sembrar? Trajiste tu semilla, sembrador. Amén. Ahorita escuchamos de nuestra pastora: el que cuida de la higuera va a comer de su fruto. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cuidamos de esta higuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Tu palabra dijo y dice ahí mismo que tú honrarás a aquellos que miran por los intereses de su Señor. También hemos leído y hemos aprendido, Padre, que tú honrarás a los que te honran. Y en esta área te honramos. Te honramos con nuestros bienes. Te honramos con nuestros diezmos y ofrendas. Te damos la gloria hoy, Padre. Te bendecimos. Te damos gracias. Gracias. Todo lo proclamamos en el nombre de Jesús. Y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira, desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Rey de reyes, asombroso, incomparable.
En nombre de Jesús te damos gracias. Declaramos, creemos que recibimos una cosecha en abundancia sobre esta semilla. Caminamos en aumento, en promoción y en provisión divina, mi Señor, porque tú eres nuestro proveedor y de lo recibido de tu mano te damos a ti. Gracias porque hay manifestaciones sobrenaturales en las finanzas de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Los llamo altamente favorecidos de parte de Dios. Declaro protección divina sobre cada uno de ustedes. Los declaro sanos en el nombre de Jesucristo. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, llamo sanidad completa. La unción del Santo corre por sus venas, por su cuerpo y les sana completamente. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves. Y sigan disfrutando de sus bendiciones. Aleluya.